Buenas tardes chicos, en este video vamos a abarcar el último tema, del proceso administrativo que en este caso es la etapa de control. Y vamos a comenzar con qué es el control. Ya anteriormente al principio vimos que el control era más la parte correctiva y la parte de retroalimentación del feedback, que recuerden que es la retroalimentación y si alcanzan o si llegaran a ver este término en parte administrativa es algo de retroalimentación hacia algún proceso, hacia algún procedimiento. Nos dice que el control se refiere a una de las principales funciones administrativas que junto con la planeación, organización y dirección se presentan dentro del proceso administrativo, la cual tiene como cometido asegurar de que las acciones de la organización se realicen de acuerdo a lo planificado o evalúe la eficacia de los resultados obtenidos, es decir, su grado de proximidad con lo ideal esperado. Es decir, esa diferencia, me gusta llamarlo el control como la diferencia entre la planeación y la ejecución. Esa diferencia que hay, que existe o que van a existir, que se llaman desviaciones, a eso es a lo que se le llama el control. ¿Cuál es la importancia del control? Cuando la importancia del control se trata de un mecanismo de retroalimentación del sistema organizativo que depende para operar de los 3 pasos previos. Sobre todo de la planificación, etapa donde se fijan las expectativas, las metas, los objetivos, los planes, los programas. En teoría, una organización cuyos procesos y resultados se ciñen más a lo planeado, porque será mucho más eficiente que otra. Es decir, que no se salgan, ahí dice que se salga del carril, es decir, que no se tenga una desviación. Vamos a ver acerca de los principios. Voy a ir dando unos ejemplos, es decir, voy a ir dando ejemplos. Recuerden que en el video va a haber un foro. Va a haber 2 foros, uno para este tema y uno para el tema que vamos a tratar después, para que ustedes comenten alguna duda que tengan o algún comentario que quieran realizar. El primer principio, es de aseguramiento del objetivo. El objetivo básico del control administrativo es el logro de los objetivos, ¿no? El objetivo principal del control es ver que se cumplieron los objetivos, en qué porcentaje. Puede que se cumplan al 100% y puede que no, ¿no? Es normal si no se cumplen al 100% porque es prueba. Bueno, no llamémoslo prueba, pero es la primera vez. Entonces se tiene que decir, se cumplió en un 70, en un 80, en un 60, si se cumplió en un 30, en un 20, en un 50, es de preocupación, ¿no? De eficiencia de los controles, un sistema de control administrativo debe detectar y resaltar las causas de desviaciones, es decir, qué es lo que me está provocando. Para eso podemos ocupar un diagrama de Ishikawa, causa-efecto. De responsabilidad del control, la responsabilidad principal del ejercicio del control recae en el gerente encargado de su ejecución de los planes. Su responsabilidad no se puede derogar, no se puede poner en otra persona ni anular sin cambiar la estructura de la organización. Una vez que te tocó, ni modo, es tu responsabilidad y lo tienes que asumir. De prevención, debe mirar hacia adelante y ser preventivo. A menudo ya no se hace esto de prevención, normalmente ya no creen tanto en la parte de, ¿cómo se dice? En la parte de poder prevenir algún accidente. Y eso se le llama como como proyecciones, perdón. Se llama proyecciones. Nos dice, debe mirar hacia adelante y ser preventivo. A menudo este principio ha sido desatendido en gran parte porque el control ha dependido más de los datos estadísticos y contables en lugar de depender de los pronósticos y proyecciones, ¿no? Es decir, podemos contabilizar y proyectar, pero ya no se basa tanto en esto. Podemos decir que a lo mejor esto de los pronósticos puede decirse como la parte del clima que nos afecte, contingencias que no están de nuestras manos, pero no lo toman tanto en cuenta, sin embargo, pues se debería de tomar en cuenta. De control directo, a menudo se utiliza como controles indirectos destinados a detectar errores con frecuencia después del hecho. De reflejo de los planes, controlar es la tarea de asegurarse que los planes se lleven a cabo de manera efectiva. Por lo tanto, las técnicas de control deben de reflejar la naturaleza específica y la estructura de los planes. Hay 3 tipos de control que los vamos a ver. El primer control es previo o precontrol, que es antes de realizar la acción.
Al ser previos a la acción, aseguran que éste responde a los recursos humanos, materiales o financieros planificados. Esto pasa para identificar los gastos financieros presupuestados, anticipar las actividades por realizar y prever lo que costará llevarlas a cabo. Es decir, un control previo nos ayudará a resolver nuestras cuestiones o, por ejemplo, esas contingencias que son cosas que no sabemos si van a pasar o no van a pasar y nos ayuda a prevenir. Recuerden que anteriormente, bueno, actualmente no se retoma tanto en cualidades, sino recae más en datos estadísticos o contables. El control directivo o de dirección se le conoce como controles de avance o controles cibernéticos y supervisan el recorrido de los procesos organizacionales antes de que acaben para tener tiempo de tomar medidas o forzar un cambio de ruta. Estos controles son honrar resultados y poseen una retroalimentación adecuada. Y es decir, si se hace en el momento, supongamos estamos en una máquina y encontramos un error. Si antes de que termine el proceso hacemos un cambio, tiene que ser para bien. Porque tiene que ser bien y correcto, porque si no me va a afectar todo y a lo mejor del 60% que estaba afectando, ahora me va a afectar un 90, un 100%. Entonces, hagan de cuenta que es antes, actualmente y después, porque es el control posterior. El control posterior se lleva a cabo una vez finalizada la acción productiva, es decir, una vez que nosotros concluimos con la acción, que concluimos con la actividad, nosotros hacemos el control. ¿Cómo se hace en base a eso? Ahí ven una palabra que dice audit, que es auditoría. Más adelante veremos un poquito acerca de qué es una auditoría. Solamente vamos a retomar qué es, no vamos a ver sus elementos ni nada de eso porque pues nos llevaría bastante tiempo, ¿ok? El control tiene 4 etapas. La primera etapa es donde se determinan los estándares y los objetivos. En esta fase inicial se afinan y definen los parámetros de medición o evaluación, sin los cuales sería imposible saber qué tan bien o mal sale el producto. Esto implica 4 tipos de estándares. Puede ser de cantidad, es decir, cuántos produzco, cuántos materiales ya terminados tengo. Puede ser de calidad. Con esto se puede hacer una encuesta de satisfacción al cliente, es decir, si a lo mejor el cliente está bien con el producto o a lo mejor le hizo falta algo. De tiempo es qué tanto yo me tardo en producir. A lo mejor yo pensaba o planeaba producirlo en 10 minutos y me tardé 12. Hay una desviación corta de 2 minutos, pero al momento de ver la proyección de posibles mercancías que yo tenía que sacar, no las tengo, ¿no? Supongamos que a lo mejor con ese tiempo de 10 minutos podía producir 1000. Con este tiempo de 12 minutos puedo producir hasta 900 nada más, ¿no? Entonces hay una diferencia de 100 piezas que tenemos que retomar, porque a lo mejor los gastos también estaban proyectados a ese número. Y de costos, que es en base al dinero, lo que les decía, ¿no? Si tenemos una cantidad menor, pues los costos tienen que disminuir y entonces nuestro margen de utilidad podría ser menos. ¿Por qué podría ser menos? Porque entre más compramos a lo mejor nos los dejan más baratos. Y ahora que tenemos que comprar menos porque no alcanzamos a producir toda la cantidad que nosotros deseamos, pues posiblemente los costos disminuyen y a lo mejor, bueno, no disminuyen, sino los costos, las cantidades de materia prima disminuyen, pero los costos pueden aumentar. La segunda etapa es de medición y detención de desviaciones. Y nos dice que la medición es una fase del proceso de control. Es la adquisición de información acerca del desempeño real de una determinada acción y o actuación. Es conveniente comparar los resultados medidos con los estándares previamente fijados, es decir, los datos que tenía yo antes que se ocupan como proyecciones, que posiblemente puede ser lo que les decía, ¿no? Que produzcamos 1000 piezas en una semana a un tal costo y que todas las ventas sean 100% aceptadas por los clientes. A lo mejor una vez con los estándares determinados de tiempo, cantidad y todo eso, podemos ver que los resultados nos pueden salir, que produzco 900, que de esas 900 el 97% está siendo aceptado y el otro 3% está siendo rechazado por la gente, que me esté tardando más de una semana en producir esas 900, posiblemente a lo mejor me estoy tardando una semana, un día, y que me esté costando más porque tengo que comprar mucho menor cantidad, porque si no se me echa a perder y de nada sirve.
¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Nos dice, las unidades de medida normalmente aplicadas, lo que les decía, son tiempo por pieza producida, porcentaje de material rechazado o horas máquina utilizadas. La tercera etapa es la corrección y me dice que los controles tienden a conducir a la acción correctiva. Cuando detectamos fallas debemos verificar dónde está el mal, cómo sucedió, quién es el responsable y así tomar las medidas de corrección pertinentes. Es decir, cómo es que nosotros tenemos una falla, si está mal, si a lo mejor tenemos que cambiarla por alguna alternativa más cercana sin que afecte algún proceso. Y por último tenemos el feedback, la retroalimentación. Nos dice que es el proceso mediante el cual la información que se obtiene del control se ajusta al sistema administrativo. Esta dependerá mucho de la calidad de información que se obtenga para la retroalimentación, lo que les decía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esas 100 piezas que no estamos produciendo, con ese día más que nos estamos tardando, con ese 3% de rechazo para el público y con esos costos que se están elevando? Hay técnicas de control, chicos. Vamos a ver 2 técnicas de control nada más. La auditoría administrativa y contable, que les hablaba yo acerca de una auditoría. Antes de empezar con qué es una auditoría, bueno, voy a comenzar diciendo que es una auditoría. La auditoría es una revisión completa de una estructura organizacional de una empresa o una organización de cualquier tipo, así como de sus mecanismos de control, de operación y de sus recursos y materiales. Es aquella que nos va a verificar que toda la empresa esté trabajando de manera correcta. Ahora, ¿por qué está dentro de control? Porque la auditoría encuentra problemas, se encuentra anomalías, se encuentra no conformidades, como se llaman en auditoría. Ahora, antes de continuar con un ejemplo de una auditoría, o no un ejemplo, sino más o menos para que se den una idea, diferencia entre auditoría y consultoría no es lo mismo. Hay que aclarar que no es lo mismo. La consultoría me resuelve y la auditoría me encuentra esos errores. Me puede dar algunas opciones, sí, pero no me resuelve como tal. Hay 2 tipos de auditoría, la funcional y la analítica. La funcional se enfoca en el desempeño y la idoneidad de los cargos gerenciales y de las dinámicas propuestas desde estos. Y la analítica se concentra en la comprensión de los procesos mismos. Es decir, la auditoría me dice, enséñame toda tu empresa, enséñame todos tus procedimientos, enséñame todos tus procesos y yo puedo ver si está correcto o incorrecto. ¿Cómo lo puedo checar? A lo mejor en recursos humanos encontré un error porque no están los expedientes completos y me dice la chica, ¿no? Porque la auditoría se hace personal. Y me dice la chica que está ahí, no, es que yo se los pido y ellos no me los traen. Ah, bueno, ¿cómo sustento que no se los pido? Te puede decir el auditor. Puedes hacer un papel que te firmen cada vez que tú llames la atención para que te entreguen papeles y ellos estén avisados de que los tienen que entregar. Y con eso tú te respaldas de que tú les avisaste. Ahora, una vez avisándoles, ¿cómo se puede hacer para que te los entreguen? Pues que está incumpliendo con el contrato porque tenía que traer todos sus documentos y se puede prescindir del contrato, ¿no? Entonces es una forma de poder resolver problemas, pero ya tú abarcándolo, ya encontrando esos errores que a lo mejor no veías, ¿no? Porque a lo mejor ustedes dicen, pero es que no me interesa tener todos sus documentos, a lo mejor no es problema mío. Las auditorías y la parte de control se hacen principalmente para certificaciones internacionales. Estas certificaciones certifican mi producto en otro país. Entonces, pues yo tengo que tener todo en regla. Es decir, si a lo mejor en otro país pues todo tienen en regla, pues yo también lo tengo que tener así, ¿no? Entonces, desde un documento que me falte hasta algo muy de suma importancia, pues lo tengo que tener y por eso las auditorías lo hacen, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Se acuerdan del checklist? El checklist es la lista de verificación que me ayuda a decidir si está bien, si no está bien y cuánto vale, es una herramienta cuantitativa. Pues los auditores ocupan el checklist y ya se los había mencionado y más o menos así funciona una auditoría. Por eso se hace una auditoría, ¿no? Porque, y son caras las auditorías porque pues llevan bastante trabajo, ¿no? El auditor tiene que observar que todo esté correcto y que todo esté en base a los códigos que estén empleando en la universidad o más si son, bueno, no en la universidad, perdón, en las escuelas, en las empresas y más si son gubernamentales, a eso quería decir, gubernamentales o privadas, ¿no? En ambas se tienen que regir bajo un código, bajo leyes y obviamente los auditores tienen que
verificar y revisar con lupa, así con lujo de detalle, cada uno de los aspectos que tienen que evaluar. La otra herramienta es los presupuestos y los estados financieros pro forma. ¿Qué son los presupuestos? Un presupuesto es algo que yo tengo antes de empezar algo, más o menos cuánto me voy a gastar. Y un estado financiero pro forma es un estado financiero pronosticado, es decir, proyectado a. Los estados pro forma son estados financieros proyectados. Normalmente los datos se pronostican con un año de anticipación. Los estados de ingresos pro forma de la empresa muestran los ingresos y costos esperados para el año siguiente, en tanto que el balance pro forma muestra la posición financiera esperada, es decir, activos, pasivo y capital contable al finalizar el periodo pronosticado. Tengo que tener un año, por ejemplo. Si a lo mejor yo voy a hacer mis estados pro forma del año 2021, yo ya tengo que tener un respaldo. ¿Qué necesito para eso? Ahorita los vamos a ver. Aquí, por eso les voy a decir eso. Para preparar una debida forma al estado de ingresos y el balance pro forma deben desarrollarse determinados presupuestos de forma preliminar. La serie de presupuestos comienza con los pronósticos de ventas y termina con el presupuesto de caja, que a continuación les voy a mostrar. Tengo que tener todo esto de un año recabado. ¿Por qué? Por ejemplo, si a lo mejor a mí me preguntan, ahorita yo tengo una empresa y estoy vendiendo donas. Y las donas vendo 50 donas al mes. ¿Cuántas donas? Y por ejemplo me preguntan, ¿y cuánto más o menos vendes? Pues es que vendo 1,500 pesos al mes. Y con esos 1,500 pesos tengo un 30% de utilidad. Entonces, con esos datos yo puedo hacer mis estados financieros pro forma. ¿Por qué? Porque todos son estimados. Es decir, si yo más o menos estoy vendiendo 50 por mes, a lo mejor un mes vendo 40 y el otro mes vendo 70, pero es hacerlos aproximados, es decir, proyectados. Entonces, cuando les pregunten más o menos, o esto se hace para sacar también la evaluación de la empresa. ¿Cuánto cuesta una empresa, no? Viendo tus ventas y proyectándolas a, no sé, a lo mejor quieres recuperar lo que inviertes en 3 años, entonces tienes más o menos que pronosticar para ver si te es factible y más o menos cuánto cuesta tu empresa. Entonces, más o menos así es como se hace. Y nos dice que nos necesitamos un pronóstico de ventas, que son cuántas ventas vamos a tener. A lo mejor estoy vendiendo 50 y yo digo que vendo 50 mensuales y al año estoy vendiendo 50 y ¿qué es? 24, 48, 60, ¿no? Estoy vendiendo 600 donas al año y entonces más o menos si vendo 1,500 por mes, pues estaría ganándome acerca de unos 15,000 pesos, 10,000 pesos, y eso es lo que yo estoy vendiendo, ¿no? De 10 a 15,000 pesos es lo que estoy ganando y de esos 15,000 gano el 30%, entonces más o menos estoy ganando un 5,000 o 5,000 y cacho de pesos, ¿no? Es lo que me estoy ganando. Entonces, más o menos así es como se define en esto, ¿no? Después un programa de producción, cuántas yo produzco, un estimativo de cuántas materias primas me llevo, es decir, más o menos estimar en cuántas materias me estoy llevando, un estimativo de compras, requerimientos de mano de obra, igual son estimativos de gastos de fábrica, cuánto más o menos me gasto en la masa, en todo, en el azúcar, en el chocolate si es que las hago, y presupuestos de caja y el balance del periodo anterior. Lo que les decía, ¿no? Todos estos datos tienen que ser de un año anterior porque yo me tengo que basar en esos datos. No puedo decir, yo lo voy a pronosticar porque yo puedo pronosticar y puedo decir, mañana si estoy vendiendo 50 donas, ni siquiera he vendido, puedo decir, mañana voy a vender 150 donas, ¿no? Y ni siquiera los produzco y ni siquiera las vendo, ¿no? Entonces, es teniendo una base de datos, es decir, unos datos anteriores para yo poder hacer esa proyección y estos estados pro forma. De hecho, en el proyecto integrador dentro de 2 cuatrimestres, me parece, les piden estados pro forma, o si no es que el cuatrimestre que viene. Estados pro forma, que los estados pro forma pues son los, ya saben ustedes, ¿no? Es ¿cómo se llama? La proyección de los estados, es decir, proyección de ventas, proyección de gastos, todo esto es pronosticado, son pronósticos, pero es asertivo porque yo tengo un año de operaciones, ¿ok? Si tienen alguna duda, ya saben, lo dejan aquí en el foro, yo lo resuelvo. Y si tienen algo que comentarles, por ejemplo, si sus compañeros a lo mejor comentan algo y ustedes le comentan a sus compañeros, así recuerden que es parte de su participación.
como si fuera una clase, ¿ok, chicos? Entonces espero y les haya quedado claro. Les dije que era un tema bastante corto, por eso me dio chance para hacerlo en video, al igual que el tema que viene, que son acerca de los enfoques de la administración moderna. Entonces igual el video es muy corto y es muy sencillo de comprender, ¿ok? Si tienen alguna duda me lo dejan aquí en el foro y yo les comparto, ¿ok? Gracias, chicos.